Muy buenas noches, mis queridos hermanos de la IEBNA Los Cedros. Nos reunimos una vez más, una noche de sábado, para compartir el mensaje de la palabra de Dios y para tener un tiempo de reflexión fundamentado principalmente en la palabra. Como bien sabemos, estamos reflexionando o estamos estudiando el libro de Éxodo. Ahora tenemos como capítulo de estudio el versículo 16, que titula Dios da el maná, o maná del cielo, o maná, como quieran llamarlo. Entonces, invito como siempre que ustedes puedan ponerse cómodos y les agradecemos por darse el tiempo y estar conectados con cada uno de ustedes, estar conectados en este tiempo con nosotros. Sabemos que hay muchas cosas que hacer, pero ustedes dan este tiempo especial para poder reflexionar juntos y compartir la palabra de Dios. Y eso es muy importante, yo sé que Dios lo considera y lo reconoce. Así que vamos a iniciar de una vez. Si tiene un lápiz, un papel, tómelo, es importante para tomar apuntes. Y vamos a empezar directamente con la palabra. A modo de introducción o entrando en contexto, podríamos decir que bien sabemos que el pueblo de Israel ya ha salido de Egipto. Podemos recordar las plagas, podemos recordar la Pascua, podemos recordar al pueblo de Israel saliendo de Egipto, podemos recordar al pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo, podemos recordar al ejército de los egipcios inundados o ahogados luego de que el pueblo de Israel cruzara el Mar Rojo, podemos recordar al pueblo de Israel teniendo sed y a Dios proveyendo agua en Mara. Y todo esto ha ocurrido en aproximadamente 2 meses y medio desde que los israelitas salieron de Egipto. Este es el contexto en el que nos encontramos. El pueblo de Israel ha cantado ya la canción de Moisés, la canción de redención en agradecimiento a Dios. Sin embargo, al poco tiempo de viajar por el desierto, vemos que al pueblo de Israel se le empiezan a acabar las provisiones. Les empieza a faltar agua en principio, por ejemplo, y Dios es quien los empieza a cuidar. Les da agua en Mara, ya lo hemos tocado en prédicas anteriores. Hoy puntualmente en el capítulo 16 tenemos un evento particular, un evento interesante que nos va a dejar mucha información que nosotros debemos tomar para reflexionar y para aplicarla como siempre en nuestra vida práctica, para hacer una reflexión interna, para hacer un análisis de la forma en la que nosotros muchas veces tomamos las cosas. Y una de las primeras cosas que nosotros vamos a identificar en el pueblo de Israel, hay muchas cosas importantes en el capítulo 16, pero solamente vamos a tomar algunas porque si no nos vamos a demorar demasiado. Y antes de pasar al primer punto que yo considero valioso que debemos tocar en esta noche, vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 16. Lo leemos todos juntos. Dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Estaban 2 meses y medio ya deambulando en el desierto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y aquí vemos una de las principales características y una que siempre recordamos cuando abordamos este libro de Éxodo, en particular el capítulo 16, y es la murmuración y la queja de los israelitas. La murmuración y la queja. El versículo 2 empieza diciendo: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Se quejaron porque no tenían suficiente comida. Las provisiones que llevaban desde Egipto ya empezaron a terminarse y ellos tenían que sostenerse en el desierto. Esa era una realidad latente. Se les empezaron a terminar las provisiones.
Pero aquí hay algo de particular, y es que luego de cantar la victoria, cantar este cántico de redención, de liberación del pueblo de Israel de manos de los egipcios, ellos pasan muy rápido a la murmuración. No les tardó mucho tiempo pasar de esa etapa de alegría, de agradecimiento a Dios, para pasar a la murmuración y a la queja. El versículo 3 empieza diciendo: cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Israel estaba recordando selectivamente el pasado y consideraba que su tiempo en Egipto había sido un buen tiempo y un tiempo mejor incluso que el tiempo en el que ellos se encontraban actualmente. Lo que hicieron fue perder de vista el futuro que Dios tenía para ellos, y eso produjo que ellos empezaran a quejarse y a murmurar. Perdieron de vista lo que Dios les había prometido, y en vez de empezar a caminar en el desierto con la mirada puesta en lo que Dios les había dicho, ellos empezaron a recordar el pasado y consideraban que el tiempo pasado era mejor que el tiempo en el que ellos se encontraban actualmente. Y esta es una forma de pensar común entre los que murmuran. Incluso a veces dentro de los círculos cristianos vemos a muchas personas que se quejan de lo que Dios hace. Empiezan a murmurar, y eso sucede porque muchas veces perdemos de vista las promesas que Dios tiene para nuestras vidas y lo que está escrito en su palabra. Hemos escuchado probablemente a muchas personas recordar esa época antes de haberse convertido, recordar esas fiestas, recordar esas parrandas, entre comillas, esas salidas sin desenfreno, estos amigos, estas conversaciones extremas que no son beneficiosas. Entonces muchas veces como cristianos estamos anhelando constantemente el pasado y creyendo que ese pasado es mucho mejor al presente que ahora vivimos en Cristo. Incluso muchos cristianos anhelan esa época inicial en la que se convirtieron y dejan de lado o menosprecian la época actual en la que viven dentro del cristianismo. Y eso no puede suceder, porque si no estamos cayendo en esta característica tan triste del pueblo de Israel, que es un carácter o una actitud de queja y de murmuración. Más adelante el versículo 3 dice: nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Eso le decía el pueblo de Israel a Moisés y Aarón. Ellos insistían en que Moisés y Aarón tenían malas o perversas intenciones. Eso era lo que ellos creían. Y por supuesto Moisés y Aarón no tenían esas intenciones negativas. Esta era una acusación terrible, ¿verdad? Pero esa es otra de las características del corazón murmurador, que siempre encuentra fácilmente motivos para quejarse y para acusar a otros. Entonces lo primero que debemos analizar y en torno a lo que debemos reflexionar en esta noche es que no debemos tener ese corazón murmurador y de queja que tuvo el pueblo de Israel. Por el contrario, debemos tener siempre un corazón agradecido, porque lo que atravesamos y lo que vivimos ahora es mucho mejor de lo que atravesamos o vivimos en el pasado. Y vienen cosas mucho mejores si aprendemos a colocar nuestra mirada en nuestro Salvador, a colocar nuestra mirada y nuestra motivación en lo que la palabra de Dios dice. Luego el versículo 4, vamos a leerlo, dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. He aquí yo os haré llover pan del cielo. Y aquí hablamos de una de las cualidades de Dios, que es un Dios proveedor. Algunos conocen este término que es Jehová Jireh, Jehová proveedor. Entonces aquí vamos a conociendo esta bondad por parte de Dios. Y esta era una promesa extraordinaria. El pan normalmente no llueve del cielo, ¿verdad? Yo creo que nosotros ahora en la actualidad nunca hemos visto llover pan del cielo. Sin embargo, Dios prometió que proveería para Israel pan del cielo, y esto lo haría a través de este método medio inesperado.
Y esto nos recuerda que Dios puede proveer recursos que nosotros no sabíamos que existían. Probablemente los israelitas nunca habían experimentado o habían vivido situaciones de esta índole, ¿verdad? Ver columnas de fuego, de nube, ver el mar abriéndose, ver convertirse agua amarga en agua dulce. Ahora van a ver descender pan del cielo. Entonces, aquí vemos que Dios a veces nos provee a través de recursos conocidos y muchas veces lo hace a través de recursos inesperados. Y esa es una de las cualidades de Dios y ese es el corazón de Dios y es algo por lo que nosotros debemos sentirnos contentos, debemos sentirnos dichosos porque tenemos a un Dios proveedor. El versículo 6 nos dice: entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y uno podría pensar que la experiencia que ellos habían vivido con las 10 plagas, la experiencia con la Pascua, la experiencia con la liberación de las manos de los egipcios, la experiencia de atravesar el Mar Rojo, la experiencia de convertir esa agua amarga en agua dulce, harían que Israel supiera que Jehová era quien los había sacado de Egipto. Uno pensaría de manera lógica que los israelitas ya estaban convencidos de que había sido ese Dios, ese Jehová anunciado, ese Jehová predicado por sus parientes antiguos, que era quien había provocado todas estas bendiciones en el pueblo de Israel. Sin embargo, ninguna de estas experiencias, incluso las grandes experiencias que habían atravesado el pueblo de Israel, no había cambiado su corazón, como nosotros podríamos imaginar. Todo lo que habían atravesado, imagínense ustedes, ya lo hemos leído, lo hemos estudiado, estas situaciones milagrosas, asombrosas, que en este tiempo en particular Dios permitió experimentar al pueblo de Israel, no había sido suficiente para cambiar el corazón del pueblo de Israel. Y muchas veces sucede con nosotros igual. Nosotros somos de olvidar demasiado rápido. A veces nos suceden cosas buenas, Dios permite que nos pasen cosas buenas y nosotros somos conscientes de que es Dios quien lo permite, pero nos olvidamos demasiado rápido y volvemos a tener ese corazón endurecido. Pero eso no tiene que ser así. No debemos tener el corazón endurecido del pueblo de Israel, sino que esas experiencias que nosotros vivamos en Dios tienen que ser experiencias suficientes para tener un corazón doblegado a los pies de Dios. Vamos a pasar al versículo 13. Dice: y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Fíjense que Dios no solamente les dio pan, ahora vamos a hablar un poquito del maná en específico, sino que también les proveyó carne, codornices. De una manera milagrosa, Dios proporcionó a Israel mucha carne en el desierto, imagínense ustedes. Esta fue una muestra significativa de la misericordia de Dios, porque Dios es un Dios misericordioso, es un Dios amoroso, un Dios que pese a que nosotros tropezamos muchísimas veces, Él siempre está ahí con la mano extendida diciéndonos: levántate, yo estoy aquí y te ofrezco misericordia. Por eso la palabra de Dios dice que cada día son nuevas sus misericordias. Cuando Israel se quejó, cuando Israel tropezó y en vez de tener un corazón de agradecimiento, empezó a murmurar y a quejarse, Dios pudo haberles respondido con juicio y con disciplina, porque hubiese sido un acto normal, hubiese sido un acto de justicia natural y correcto. Pero en su lugar, en vez de hacer esto, ¿Dios qué hace? Dios provee alimento. Y ese es el Dios que nosotros tenemos y debemos sentirnos contentos. Y debemos corresponder a la misericordia que Dios nos ofrece cada mañana. No debemos ser como el pueblo de Israel, sino debemos tener un corazón agradecido y recordar que la provisión de Dios siempre está para nosotros. Y si hablamos un poquito del maná, porque todos hemos escuchado hablar del maná y sabemos que es el pan del cielo, pero en realidad era algo milagroso y era algo muy interesante, muy atípico lo que se estaba viviendo. El versículo 14 dice: y cuando el rocío cesó,
de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Así describe Éxodo 16:14 al maná. El pan del cielo llegaba con el rocío de cada mañana, como un tipo de residuo del rocío. No era fácil de recolectar, tenía que ser barrido de la tierra. Éxodo 16:31 dice: y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Ustedes imagínense esto. Éxodo 16 describe al maná o a este pan del cielo como una semilla de culantro, como del tamaño de una semilla de ajonjolí, algo pequeñito. Y el sabor era dulce, dulce como la miel. Tenía la forma de una semilla y tenía un sabor dulce. Números 11:7 dice que era del color del bedelio, un color parecido al perla. Éxodo 16:23 dice que se horneaba o se hervía. Entonces esas eran las cualidades del maná. En cuanto a forma, parecida a una semilla de culantro. En cuanto al sabor, dulce como la miel. En cuanto al color, un color parecido al perla. Y la forma o el tratamiento que se le daba era a través del horneado o de hervirse. Esas eran las propiedades y las características del maná. Algo que nosotros no conocemos, ¿verdad? Creo que solamente nos lo podemos imaginar producto de estas características. Números 11:8 dice que el pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Eso dice Números 11, versículo 8. Y algunas leyendas judías, yo ahí leyendo un poquito, decía o dice lo siguiente: uno solo tenía que desear un platillo determinado y apenas lo pensaba, el maná obtenía el sabor del platillo deseado. La misma comida tenía un sabor diferente para todos los que la comían, según su edad. A los niños les sabía a leche, a los jóvenes fuertes a pan, a los ancianos a miel y a los enfermos a cebada, empapada de aceite y miel. O sea, era algo extraño, era algo muy fuera de lo normal. Y hay mucho misterio en torno al maná, pero el pueblo de Israel pudo disfrutar de este maná. Pudo disfrutar de esta semilla, de este producto que solamente Dios proveyó para ellos en este tiempo, en este momento de la historia. Eso respecto al maná. Ahora, podemos rescatar también algunas lecciones, no solamente temporales, sino algunas lecciones eternas. Dios, a través de esta provisión, les estaba dando lecciones al pueblo de Israel. Y muchas de estas lecciones al pueblo de Israel les entraba por un lado y se les salía por el otro, ¿verdad? Sucede muchas veces así también con nosotros, que recibimos lecciones, pero las lecciones que recibimos se nos entra por un lado y se nos sale por el otro. O se nos olvida demasiado rápido. El propósito de darles pan del cielo no solo era proveer las necesidades materiales de Israel, sino también enseñarles la lección eterna de la dependencia de Dios. Al Dios ofrecerles esta provisión de carne con las codornices y maná, este producto misterioso, lo que estaba haciendo era darles una lección en donde ellos debían entender que debían estar completamente dependientes de Dios. Y esa es la lección que nosotros también debemos rescatar en esta noche. Y es una lección no solamente temporal, sino una lección que debemos recordar siempre, que nuestra vida tiene que ser una vida que viva en constante dependencia de Dios. Deuteronomio 8:3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y la verdad es que cuando Dios nos pone en un lugar de necesidad, escuchemos esto, cuando Dios nos pone en un lugar de necesidad, Él quiere hacer algo más que satisfacer la necesidad. Él nos quiere enseñar lecciones que perduran
para siempre. Cuando usted, mi querido hermana, hermano, o amigo o amiga que me estás escuchando, estamos atravesando una situación de necesidad, lo que Dios quiere es algo más que suplir esa necesidad. Lo que Dios quiere es aleccionarnos, es forjar nuestro carácter, es forjar nuestra forma de ser, es forjar nuestra vida. Él está esculpiendo a cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos entender esto y debemos percibir correctamente estas lecciones, porque muchas veces estamos atravesando situaciones de necesidad y clamamos a Dios porque Él nos libre, porque nos ayude y porque solvente esta situación de necesidad. Pero sucede muy a menudo que solamente oramos porque Dios solvente, pero no oramos para que Dios nos revele cuál es la lección que Él nos quiere dar en este momento de necesidad. Más allá de orar solamente porque Dios supla nuestra necesidad, debemos de orar porque Dios nos dé sabiduría para que nosotros entendamos cuál es la lección detrás de ese momento de necesidad. Porque es muy triste, sería muy triste si nosotros atravesamos situaciones de necesidad, si caminamos por el desierto durante algún tiempo y no aprendemos absolutamente nada. Porque la cruda realidad es que las cualidades más hermosas en el ser humano se forjan principalmente en momentos de necesidad. Y nosotros debemos entender que en estos momentos de necesidad, en estos momentos de angustia, de enfermedad, de dolor, de llanto, es donde más nosotros podemos aprender. Es donde recibimos las lecciones más valiosas para nuestra vida y en donde recibimos esas lecciones que nosotros podemos transmitir a las demás personas. Así que si estás atravesando un momento difícil, si estás atravesando una temporada en el desierto como el pueblo de Israel, en donde las provisiones se nos acaban, en donde empezamos a afligirnos porque parece que no encontramos respuestas, déjame decirte que más allá de pedir y clamar a Dios por respuesta a través de la necesidad, clama más bien a Dios porque Él te muestre las lecciones que estarán forjando tu vida. Porque esta tierra, esta vida en esta tierra es temporal, pero lo que nos espera allá en el reino de los cielos es eterno. Y debemos forjar el carácter y forjar nuestra vida para lo que viene. Obviamente debemos vivir una vida plena aquí en la tierra, definitivamente. Debemos aleccionarnos y compartir esas lecciones a otros, pero debemos vivir esperanzados principalmente en lo que viene. Alimentar a Israel con el pan del cielo fue un ejemplo de la forma en la que Dios coopera con el hombre. Muchas veces nosotros creemos que solamente es Dios haciendo todas las cosas. Pero en realidad, la realidad es que Dios siempre busca la cooperación por parte del ser humano. Por ejemplo, Israel no podría traer el maná. El rocío del maná del cielo se daba por parte de Dios, era Dios quien lo hacía. Pero Dios no recogió el maná por ellos, el maná que caía en la tierra. Dios no lo recogió. Fue el pueblo de Israel quien recogió el maná, quien almacenó el maná, quien lo procesó y quien se alimentaba. Dios no puso el maná en la boca de los israelitas, no. Dios envió el maná, envió las codornices y ellas deambulaban en el desierto y era el pueblo de Israel quien tenía que tomar esas provisiones y procesarlas para su alimentación. Entonces cada uno tenía que hacer su parte y es así como Dios trabaja. Dios nos ofrece herramientas, Dios nos provee, nos dota de ciertas cosas, pero somos nosotros quienes debemos poner de nuestra parte y cooperar para trabajar en sintonía con lo que Dios está haciendo. Es así que nos volvemos en personas eficientes para beneficio del reino de los cielos. Y ya para ir terminando, hay algo que debemos aclarar aquí. Yo siempre les digo que el Antiguo Testamento está lleno de prefiguraciones del Nuevo Testamento. Está lleno de sombras de lo que había de venir. Está lleno de imágenes, está lleno de figuras de lo que iba a suceder en el Antiguo Testamento. Y este maná en particular, este pan del cielo, es una poderosa imagen del mismo Jesucristo. Después de alimentar a los 5,000 en uno de los relatos del Nuevo Testamento, Jesús tuvo una discusión con personas que querían que siguiera alimentándolos. Las personas querían que Jesús siguiera alimentándolos. Querían que Jesús proveyera tal y como se le proveyó a Israel maná en el desierto. Y esto es lo que Jesús contesta en Juan capítulo 6, 32 y 33. Juan capítulo 6,
32 y 33 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Porque el pan del cielo es aquel que el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús es el verdadero maná. Jesús es el verdadero pan del cielo. Y nosotros debemos de recibirle de la forma en la que se le pidió al pueblo de Israel que reciba el maná. Fíjense que el pueblo de Israel en el desierto fue provisto de carne y de maná por parte de Dios y ellos se encargaron de recogerlo. Y eso era una prefiguración, era una figura, era una sombra de lo que nosotros experimentamos ahora en este tiempo. Ahora nuestro maná, el maná que descendió del cielo para alimentarnos, es Jesucristo. Y ahora ese Jesucristo está constantemente derramando sobre nuestra vida a través de su palabra el verdadero pan que nos alimenta. Hay muchas personas que viven sedientas y hambrientas y viven experimentando vacíos, dificultades, viven acongojadas, viven ansiosas, deprimidas, estresadas. Y es aquí cuando nosotros debemos recordar que necesitamos alimentarnos y el alimento verdadero, el único alimento que va a saciar todas nuestras exigencias y nuestras necesidades del alma es Jesucristo a través de su palabra. Y debemos recibir ese maná, debemos recibir a Jesús de la misma forma en la que se le pidió al pueblo de Israel que recibiera el maná en ese tiempo. Debemos recibir a Jesús conscientes de nuestra necesidad, hambrientos, con hambre, que no se nos termine el hambre, que no se nos apague el fuego, que no se nos termine la pasión, sino por el contrario, cada día que recibamos a Jesús, debemos recibirlo y saciarnos, pero que no se nos acabe el hambre, que no se nos apague el fuego, que no se nos termine la motivación. Debemos seguir hambrientos de recibir cada vez más y más y más. Debemos de recibirle cada día con humildad, quizá en nuestras rodillas, así como el pueblo de Israel tenía que arrodillarse para recoger este maná luego del rocío, así nosotros debemos de recibir a Jesús, nuestro pan del cielo, de rodillas, con gratitud, sabiendo que no lo merecemos, pero gracias a su misericordia Él está con nosotros. Debemos comerlo, debemos tomar el regalo desde adentro, desde lo interior de nuestro ser. Jesús es el maná del cielo. Y los últimos versículos nos dicen que los israelitas comieron el pan, el maná del cielo, durante los 40 años que vagaron en el desierto. Durante 40 años ellos se alimentaron del maná del cielo. Y cuando finalmente llegan a la tierra prometida, la provisión del maná cesa, lo leeremos más adelante, y empiezan a comer nuevamente el antiguo maíz. Y es aquí cuando ellos empiezan a comer el nuevo maíz y regresan a este pan que siempre habían consumido. Descubren que después de todo, aquel pan que descendió del cielo, aquel maná, era un alimento realmente estimulante. Había sido una comida exótica comparada con el viejo maíz. Pero Israel se daría cuenta de esto luego de que regresaría a comer el maíz típico, el antiguo maíz con el que ellos se alimentaban anteriormente. Y probablemente les pasó que habían olvidado o no habían disfrutado como debieran de ese maná que Dios les envió directamente del cielo. Y con nosotros no tiene que pasar igual. Nosotros debemos ser conscientes de que Jesús es ese maná y que debemos disfrutarlo cada día de nuestra vida. No deseemos volver a esa tierra de la que hemos sido rescatados, sino por el contrario, vivamos cada día de nuestra vida apasionados como si fuera una nueva oportunidad en donde vemos la provisión de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Juan capítulo 6, versículo 51, Jesús dice lo siguiente: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida
del mundo. Jesús es el verdadero pan del cielo. Vivamos toda nuestra vida, no hoy, toda nuestra vida, vivamos hambrientos de ese pan del cielo revelado y enviado a través de Jesucristo. Esa es la reflexión de esta noche, mis amados hermanos, que Dios los bendiga. Espero que haya sido de bendición y vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú siempre nos hablas y en esta noche en particular no ha sido diferente. Gracias porque a través del pueblo de Israel tú nos enseñas muchas cosas. Nos permites reflexionar y nos permites entender que hay características de ese pueblo que tú no quieres que nosotros tengamos. Gracias, Señor, porque finalmente nos das a conocer que el verdadero maná, el verdadero pan del cielo es Jesucristo. Es a quien tú enviaste, a tu Hijo amado, para que nosotros ahora podamos alimentarnos. Gracias a ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Gracias porque ese maná, ese pan del cielo, está plasmado en tu palabra. Y gracias porque nos alimentamos y saciamos nuestra sed a través de Jesús y a través de tu palabra. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno y porque siempre estás supliendo nuestras necesidades. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y vamos a saludar a los que nos han acompañado en esta noche. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Es un privilegio contar con su presencia cada día de transmisión. Pronto regresaremos a la iglesia. Yo creo que sí, cuando el Señor lo indique. Pero probablemente sigamos haciendo nuestras transmisiones y esperemos que ustedes puedan seguir conectados. Muchas gracias. Saludamos a la familia pastoral, a Huguito y a Jael también, a nuestro hermano Ricardo Saldarriaga que nos está acompañando aquí, a la familia Correa Gamboa, a Carlos y a Juana, a la familia Correa Zapata, a Mark y a Christopher. Saludos a Miriam Vivanco, a la familia Godoy Reyes, a la familia Limante Velázquez, a Elguita Requelme, a Caroline Caicho, a Stephanie Valiente, a Jennifer Ariza, a Ámbar Ariza, a Cintia Godoy, a Luisa García que nos ve desde tan lejos, un fuerte abrazo, a Clara Vigo, a Lucero Matos, a Nicole Caicho, a Gledys Irarica, a Vicente Macías, a Mari Vivanco y a nuestra hermana Santa Maguiña. Y a todos los que nos van a ver más adelante también, un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Y estaremos viéndonos el día de mañana con un nuevo mensaje. Seguimos con nuestra serie de Éxodo. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Les envío un fuerte abrazo. Cristo es mi pasión. Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma. Mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Vientos ven
atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.